Buenas, buenas, qué rico tenerlos nuevamente aquí en Conectados, el espacio para ustedes. Para los que de pronto no me conocen, yo soy Isabel Buitrago y cada 8 días estoy muy bien acompañada. Juan, bienvenido. Isa, qué rico saludarte y qué rico estar compartiendo nuevamente contigo, con todos los televidentes y con todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Y es que justamente hoy vamos a tener un tema que ustedes ni se imaginan, porque yo sé que a todos nos ha pasado que en algún momento estamos en momentos difíciles, situaciones de pronto no muy agradables, personas de pronto que no nos hacen mucho bien. Pero a mí la verdad sé, no me ha pasado. No, ay, muy raro, muy raro. Pero yo no sé, Juan, si de pronto estando así que uno a veces no quiere ni nada, pero lo único, pues la única solución que uno tiene es estar de pronto en el celular y que llegan esos mensajes que llegan al alma. Isa, y es que precisamente uno puede estar pasando como por ese momento duro, por, no sé, por esa tusa o por esa indecisión. Si uno dice, bueno, me quedo acá, me voy, no sé qué voy a hacer. Y llega ese ruidcito de un amigo, se lo encuentra cuando uno está ahí scrolleando y yo digo, esas personas que llegan como por las redes. Como a sumar. Eso es como un mensajito del cielo, un mensajito de Dios. Total, eso es un mensajito del cielo y justamente hoy tenemos a una persona maravillosa que ha tocado el corazón de miles de personas por medio de sus palabras, de sus terapias. Él es Dave Montt, que nos está acompañando el día de hoy, así que bienvenido, qué rico que nos acompañe. Dave, bienvenido. Isa, David, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, pues eso que dicen es muy cierto y que cuando decías es un mensajito como del cielo, es que eso no es casual, todo es perfecto. Sí, y justamente a uno le llega, yo no sé si es el algoritmo o qué, pero le llega el celular mensaje, es que, ay, este está triste, venga, yo le muestro este pero video. le llega a uno ese mensaje que necesita escuchar. Total, eso es por eso dicen que no hay casualidades, hay causalidades y ahí te está hablando. Porque es que no te pueden sacar un letrero, entonces lo que hacen es que te lo mandan en el reel y ahí está. Perfecto. Bueno, yo quiero que entonces le contemos a todas esas personitas que están ahí conectadas acerca de ti, de eso que estás realizando por medio de redes y adicional, todo lo que tú estás haciendo. Bueno, pues básicamente yo me dedico a crear conciencia de lo que es el amor, de lo que sí es el amor, porque es que vivimos en una sociedad que ha normalizado muchos comportamientos que no son sanos, que nos han hecho mucho daño y en los que nos quedamos en relaciones a veces por decir que por lo menos tengo una relación. Yo por lo menos tengo una pareja. Porque culturalmente estar solo es un problema. Uno está solo y todo el mundo le quiere presentar gente y está bien. Pero el problema es que también hay que parar. Porque cuando uno para y está solito, se conoce. Dave, y yo no sé si ahí va muy relacionado, es que hoy en día no sabemos estar solos, no sabemos estar con nosotros mismos ni siquiera, o sea, buscamos bueno, qué de ocupar. mí no vas a estar hablando. Yo hablando de la situación de Juan David, pero sí, como que nos cuesta, o sea, es algo que cuesta de pronto estar en el propio ser. Claro, entonces, de hecho, cuando éramos niños incluso nos castigaban. Se va a ese cuarto y se queda solo. Entonces empezamos a escuchar que estar solo estaba mal y que era un castigo. Y entonces desde ahí vamos con ese concepto cultural y colectivo de que estar solo está muy mal. Entonces, si estoy solo es estar mal. Y en esa soledad es donde yo tengo la oportunidad de realmente conocerme. Porque yo tuve mucho tiempo en el que no estaba solo y yo le decía a la gente, no, yo no soy capaz de estar solo. No, yo solo no. Y claro, iba de golpe en golpe, de relación mala en relación mala. Me rompieron muchas veces el corazón y obviamente rompí el corazón también en muchas ocasiones. Pero fue cuando me atreví a estar solo que encontré la respuesta, que encontré que es que yo ya estaba completo. Porque es que dicen, busca tu media naranja, como si viniéramos medios. Y no, estás completo, estás bien contigo y entonces ya sí encuentras a alguien. Pero primero hay que estar completo uno tiene que saber quién es uno. Porque es que le pedimos a la gente que quiera estar con nosotros, pero nosotros no queremos estar con nosotros. Es muy duro. Mucho más eso ahí, y yo creo, Dave, que ahí es donde causa eso, como ese miedo, porque cuando realmente estamos solos, ahí es donde nos conocemos, donde nos encontramos con nosotros mismos, donde somos capaces como de reconocer ese ser
¿cierto? De reconocer como esa maravilla de persona que somos, eso que somos capaces de hacer, y ahí es donde uno como que le da susto, porque uno de pronto está con una pareja que uno lo tiene como, ¿cómo En se la dice? zona Como minimizado. Ah, ok. Lo tiene a uno, es que, Excelente comunicación. que lo tienen de pronto uno como minimizado, pero entonces cuando uno ya se encuentra con uno mismo y reconoce ese potencial, uno dice como, bueno, entonces de aquí para arriba o de aquí para adelante no me voy como a aguantar ese tipo de cosas, y ahí es donde uno empieza a tomar decisiones. Por eso yo creo que a veces es como donde da tanto susto estar solo, pero como dices, uno estando solo es donde se conoce a uno mismo. Claro, David, y es que nos quedamos entonces en relaciones así, no por amor, sino por miedo. Es que yo aquí no me siento como tan bien, pero si yo termino con esta persona, entonces me quedo solo, entonces qué miedo, entonces me quedo. ¿Te estás quedando por amor o por miedo? Entonces eso es muy duro, verlo de frente y aceptar que estoy en una relación a veces por miedo a, ¿y yo qué hago después de esta persona? Es que yo no me conozco, es que qué miedo a la soledad. ¿Y si yo no encuentro a alguien más? ¿Y si yo no encuentro a alguien mejor? Y es que como yo tal vez no soy tan bueno, entonces por lo menos me da un poquito de amor. Y arranca de esa baja autoestima. Y la baja autoestima se hace más grande cuando nunca has estado solo. Porque es que yo no puedo amar lo que no conozco. Y yo cuando estoy solo es que me puedo conocer. Porque para mí el concepto no es ni siquiera estar solo, es estar conmigo. Porque haces tus planes, aprendes a saber qué te gusta, qué no te gusta, para dónde vas, cuáles son tus sueños. Porque a veces no son los míos, a veces yo estoy haciendo los sueños del otro. Ahí vamos conociendo. Entonces yo me empiezo a conocer y entonces ahí ya me puedo amar. Porque es que esta es la pregunta que más me hace la gente en redes sociales. Todo el mundo te dice cómo te amas, pero nadie dice cómo se hace eso. Conociéndote, estando con vos, invitándote a cine a vos, teniendo un hobby y ir a hacer ese hobby solo, con vos. Sí. Pues yo creo que, bueno, hágale. No, dale. No, sino que yo pienso que también como que la sociedad ha impuesto eso como, es que, ¿cómo se va a ir uno para cine solo? ¿Cómo va a salir a comer uno solo? Sí. Incluso... No tiene amigos. Sí, ¿o qué como, pasa? qué pesar. Pues la persona que se ve, no sé, comiendo solo, uno es como, como qué pesar. ¿Será que no sé? No, yo creo que la sociedad también como que ha ayudado a que se cree como ese concepto, pero ya también como las personas que hemos ido entendiendo un poquito de eso, porque personalmente yo lo digo y lo reconozco, yo era de las personas que yo decía, salir solo, ir a comer solo, es muy complicado, pero ya cuando uno empieza a trabajar eso y lo logra, uno dice, yo por ejemplo he llegado a salir de hacer ejercicio y me voy a desayunar solo, y normal, es muy parchado, toda la gente va acompañada, pero pues es como aprender a valorar esos espacios que son como de uno con uno mismo. David, pero lo aprendemos a punta de golpes. Ah, sí. Con el dolor. En el dolor es que decimos, pero ¿por qué todos los que me llegan son iguales? ¿O por qué todas las que me llegan son iguales? Pues tal vez porque es que la vida te está diciendo, te está sacando los letreritos de los que estamos hablando ahorita y eso no es para mí, eso no me toca a mí, claro. Y ahí, cuando paras un momentico y te atreves a ir solo, ese ir solo a cine, yo veo a la gente cuando yo siempre pongo muchas tareas en mis terapias, pero tareas amigables. Y una de las tareas que le pongo a la gente cuando ya está al final del proceso es, ahora te toca invítate a comer tu comida favorita contigo, una cena romántica contigo. Y entonces cuando yo veo a alguien en la calle así, yo, está yendo a terapia, se está conociendo. Ya está terminando la terapia. Claro, está en ese proceso de amarse. Y para mí, por ejemplo, hoy yo tengo con quién ir, pues además porque tengo una hija de 9 años, entonces ya siempre quiero ir a cine, pero para mí es un ritual ir a cine. Y yo por lo menos una vez al mes voy a cine, solo. Y esto es como, porque yo sé que así voy y me veo la película que a mí me da la gana, me siento donde me da la gana, me como lo que me da la gana, me estoy consintiendo yo, me estoy atendiendo yo. Y yo creo que justamente es algo que se nos olvida en el día a día, en el trabajo, y le damos a todo el mundo y cuidamos a los demás, pero nos olvidamos de nosotros. Y creo que ese justamente es lo que tú haces por medio de tus videos, y es hablar mucho desde ese amor propio, desde esa autoestima, también de sanarse. Y yo quiero que hablemos entonces, aparte, sí, obviamente de esas relaciones de pronto que uno pueda tener, ¿cuál es ese discurso entonces que tú de pronto mantienes como para impulsar a las personas que te ven? A ver, el discurso va cambiando todos los días porque yo escucho mucho esas señales y entonces a mí me escribe mucho la gente por redes sociales preguntándome cosas. Lo que más preguntan es ese tipo de cosas como yo cómo me amo,
cómo me amo. Para mí lo más importante siempre es hacerse cargo de uno, porque lo que hacemos, lo que vamos, y ese es como el discurso central, ya que tocas el tema del discurso, yo tengo que entender que yo no puedo cambiar a nadie, que yo no puedo cambiar a mi pareja, que es que mi pareja es como es, y yo soy el que estoy eligiendo. Él es o ella es como es. Yo soy el que me tengo que hacer responsable de esto es lo que quiero o no es lo que quiero para mi vida. Y ahí hay un tip muy importante que yo siempre le doy a la gente, lo ponía en un live este fin de semana precisamente, y hicimos un live de 1 hora enseñándole a las personas cómo escribir lo que quieren y lo que no quieren en una relación. Porque es que cuando uno no sabe lo que quiere y lo que no quiere, que es lo que hacemos todos, nosotros nos miramos a alguien cuando nos dan mariposas y ya, y ahí vemos si nos acomodamos o no. Y ahí nos perdemos, porque nos perdemos detrás de esas mariposas. Porque ¿quién no se ha perdido detrás de unas mariposas? Todos. Pero entonces es muy importante saber, ok, esta persona me está generando mariposas, pero yo tengo que saber si esta persona es más o menos lo que yo quiero de vida. Porque elegir una pareja es elegir un socio de vida. Y es entender que tú no le vas a cambiar la vida a esa persona, tú vas a empezar a tener una vida parecida a la de esa persona. Entonces, si ves la vida de esa persona, tú dices, ¿yo quiero la vida de esa persona o no la quiero? Entonces, si me está dando mariposas, pero yo veo la vida de esa persona y esa no es la que yo quiero. Entonces, amigo, ahí hay una alerta. Ahí es una alerta para no entrar ahí. Porque mariposas te despierta cualquiera, pero perderse es muy fácil. No, y yo creo que, es que eso, no sé por qué a veces también nos cuesta tanto descubrir o identificar cuál es una persona adecuada para cada uno. Y creo que radica en que ni siquiera nos conocemos. Claro. Efectivamente, yo digo, uno como que ve a una persona, le gustó, le llamó la atención, lo que sea, ya uno deja como esos aspectos importantes para después, porque uno dice, es que me siento bien, no sé, me siento querido, lo que sea, entonces ya como esas banderitas rojas, como esas alertas, uno dice como, pero no son tan importantes, ya después cuando sí salen a flote todas juntas, ya uno dice como, pues madre, sí es que eran importantes. Claro, entonces nos vamos, o sea, vemos a alguien que nos atrae físicamente, ok, listo, primer check. Luego nos da mucha atención, nos empieza a dar atención, entonces ahí, me estoy sintiendo muy bien, porque todos queremos atención, entonces a todos nos dan atención. Al principio todos damos atención y nos dan atención de lo lindo, porque ahí todos estamos de conquista. ¿Es sostenible en el tiempo o no es sostenible en el tiempo? Normalmente esa atención empieza a caer en la medida que va pasando el tiempo. Pero ahí es donde no podemos nublarnos por esa atención y por lo que estamos viendo físicamente, sino que también hay que empezar a ir más allá y empezar a ver lo que esa persona tiene en su vida, porque de eso yo voy a tener. Eso para mí es básico. Uno a los 16, 17, 18 años, uno se va detrás de la que le parezca bonita o de algunas cosas físicas. Pero llega un momento en el que uno no puede seguir eligiendo así, porque no, eso te lleva al caos. Entonces llega un momento en el que uno empiece a evaluar otras cosas más importantes. La paz, la tranquilidad, el orden, si esa persona se dirige hacia alguna parte o si tiene un propósito en la vida. Y justamente que hablamos de eso, entonces, ¿cuáles podrían ser esas señales verdes y cuáles serían esas que me dicen, no, salga de ahí que usted no va a ser compatible? Lo primero es entender que yo no puedo cambiar al otro. Cuando yo entiendo que yo no puedo cambiar al otro, entonces yo empiezo, digamos que aterrizo mucho el concepto, porque los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos una idea de cambiar al otro. Entonces a los hombres nos pasa que vemos una niña que necesita ser protegida y claro, nuestro instinto protector va a rescatarla. Soy el guardián, soy el que la voy a bajar del castillo. Entonces ahí tenemos la tendencia a engancharnos a personas, a mujeres en este caso, que están muy en desorden, digamos que tienen su vida en caos, que necesitan ser rescatadas de alguna cosa. Y las mujeres, por su instinto maternal, entonces, no, yo lo voy a ir formando, a él lo que le ha faltado es amor, pero yo se lo voy a dar. Y ahí terminas perdida, porque es alguien que no está pidiendo ser rescatado, o que sí, pero es más parte de la manipulación, porque así sabemos que nos enganchamos, y ahí es donde terminas tratando de rescatar a alguien y perdido.
más perdido, porque terminas más perdido que el que está rescatando, siempre. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que tú dices y de pronto es fácil decirlo y es el que uno dice, pues cuando dices como, bueno, es entender que yo no puedo cambiar al otro, ¿cierto? Yo como pareja entiendo que yo no puedo, el otro es así y todo eso, pero eso es muy teso trabajarlo con uno mismo. Decir como, bueno, es que, por ejemplo, Isa y yo somos novios, y Isa tiene, no sé, su carácter, ella es muy brava o es muy mal geniada, lo que sea. Pues estoy haciendo un ejemplo. Pero es la persona que yo elegí. Y hay un sentimiento de por medio. Es como cuando ya entra a jugar, como el corazón y la razón. Es como el corazón y la razón que uno dice como, bueno, pero es que mi corazón ama a Isa, pero es que en la razón es una persona que, no sé, difícil. Es una persona difícil. Y yo quiero estar con ella, pero yo sé que yo no la puedo cambiar. Pero entonces, ¿cómo entro a decir como entonces tiene o debe aceptar a la persona tal cual? Eso no es tan fácil. No, cero fácil, no total. Y cuando uno tiene sentimientos ahí, no es fácil. Pero la premisa es saber que no puedo cambiar al otro. O sea, cuando yo arranco de ahí, ya estoy despejando el camino. Entonces yo ya parto de eso. Yo al otro no lo voy a cambiar. Punto. Entonces ya lo que tengo que empezar a mirar, y esto es lo que les decía ahorita, hacer la lista. Yo tengo que hacer la lista de lo que yo quiero para mi vida. Ah, no es que yo lo sé. No, escríbelo. Escríbelo porque es que en las mariposas no lo ves. Entonces escribe lo que tú quieres y lo que no quieres de una persona. Y entonces ahí te vas a dar cuenta, si yo ya sé que yo no lo voy a cambiar, y eso me permite tener ese golpe de realidad, o sea, como que aceptar la realidad, y yo ya veo que esto es lo que quiero o no es lo que quiero, si está entre los negociables o no negociables que yo quiero para mi vida. Entonces lo acepto y dejo de joder o me voy. Porque al final se termina siendo, cuando tú estás tratando de cambiar a alguien, eso es agresivo. O sea, o te acostumbras o te vas. Ya te mostró cómo es. O sea, hay un tema, por ejemplo, y vamos más profundo. Tú hablas con algo muy sutil que es el genio, pero vamos más profundo. Una persona que es infiel siempre. Tú ya te diste cuenta que es infiel. Ok. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? No lo vas a cambiar. Y no se trata de estar revisándole el teléfono, saber dónde está, Claro. porque eso se vuelve, te terminas perdiendo tú y no tienes una vida tú por estar mirando qué está haciendo el otro. Entonces dejas de ser una persona admirable tú. Porque hay que entender que el enamoramiento arranca previo hay una admiración. O sea, tú admiras a esa persona y luego hay un enamoramiento y luego se convierte en amor. Si la relación prospera. ¿Y esas etapas más o menos cuánto durarían? Mira, el enamoramiento dicen que puede durar hasta 4 años, pero es variable, podría durar meses también. Pero digamos que puede durar entre unos 8 meses y 4 años. Ahí podría durar. Y luego, si la relación superó eso, se puede convertir, pues empieza a convertirse en amor. O sea, digamos que no hay una línea clara, pero empieza a convertirse en amor. Es muy lindo ver que cuando estamos en las mariposas, en esa admiración y nos estamos enamorando, no vemos, por eso nos convertimos en novios, novio. No vio lo que venía. Y entonces entramos en el enamoramiento, que es el enamoramiento, porque todos estamos mostrando nuestra mejor versión para conquistar al otro, y eso lo hacemos todos, y no es que estemos engañando a nadie, es que estamos de cacería. Entonces mostramos nuestra mejor versión y luego empiezas a ver un montón de cosas. Y cuando te das cuenta, por ejemplo, el tema de la infidelidad, es que es infiel. Y te das cuenta que no es un error, que no es algo aislado, sino que es un patrón. Entonces ahí tienes que entender que o te quedas y te aguantas y tienes una relación abierta para que no jodas, porque al final sabes que no lo va a dejar de hacer porque lo molestes o no lo molestes. No lo va a dejar de hacer. O sea, lo es y ya. Entonces lo aceptas así o te vas. Y es que, pero, o sea, sí, yo sé que a veces suena hermoso y es como, te quedas o te vas, pero a veces es un momento de manipulación de la persona, un hombre narcisista o mil cosas que, o sea, uno cómo hace para huir de esos lugares tan difíciles, o sea, que mujeres intentan, o sea, por años y no son capaces. Sí. Yo lo estoy trabajando como el síndrome de Estocolmo. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Estocolmo? Sí, lo escucho. Les voy a hacer un resumen, porque tú sí y tú no. El síndrome de Estocolmo les voy a contar la historia corta.
A finales del siglo XX, por allá en 1953, en Suecia, en Estocolmo, llega un ladrón y asalta un banco, el Banco Nacional de Estocolmo. Entra solo. Cuando estaba asaltando el banco, no alcanza a salir y la policía llegó, rodeó el banco. Entonces él toma a unos rehenes, toma a 6 rehenes. Entonces empieza la negociación y él a los rehenes los encierra en el sótano, sin agua, sin comida, en el frío de Estocolmo. Y los empieza, y les decía frescos que de aquí van a salir, pero él estaba negociando. Entonces los tenía secuestrados, es un secuestro. Pero en las noches cuentan ellos que el secuestrador les prestaba la chaqueta por raticos y les decía, cálmense, que todo va a estar bien, yo no les voy a hacer daño. Luego, al pasar los días, ellos empiezan a sentir, los secuestrados empiezan a sentir empatía por el secuestrador y empiezan a sentir que el secuestrador es el bueno y la policía es el malo, porque él les decía, si la policía entra nos va a matar a todos. Entonces ellos empiezan a percibir a la policía como el malo y el secuestrador como el bueno. Empiezan a desarrollar una empatía. Entra la policía 6 días después, los rescata, no hay un solo disparo, se llevan al detenido y todos los secuestrados se negaron a declarar en contra del secuestrador. Incluso 2 de las secuestradas siguieron visitándolo en la cárcel. Es decir, se habían enamorado del secuestrador. A este síndrome se le conoce como el síndrome de Estocolmo. Entonces, es que el cerebro no está diseñado para hacerte feliz. El cerebro está diseñado para que sobrevivamos. Y entonces, cuando estamos en una situación de maltrato y abuso y una relación en la que me maltratan física, psicológicamente o me son infieles, eso se convierte en una relación de abuso. Entonces el cerebro empieza a confundir el amor con el sobrevivir. Entonces empiezas a empatizar con el secuestrador o con el abusante y empieza, entonces digamos que es parte de la terapia que hoy hago. La gente viene y me dice, es que yo lo amo mucho. Y cuando empezamos terapia, yo le muestro que no es que lo ame, es que ha desarrollado una dependencia, una adicción a esa persona. Y que lo que tiene es un síndrome de Estocolmo. Entonces es muy teso darse cuenta de que a veces no estoy en una relación por amor, sino porque me acostumbré al maltrato y al abuso. Incluso yo vi uno de tus videos y hablaba de este síndrome, pero también como la dependencia a esas dosis de amor, pero, o sea, te maltrato el 98% del tiempo, pero te doy un cariñito. Entonces la gente se vuelve adicta a esa poca atención, a esa migaja. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es mi pareja se me pierde en la semana, llega el viernes y no lo vuelvo a ver, el sábado, el domingo, pero el domingo por la tardecita me dice que me quiere un montón, que yo soy el amor de su vida, que un día nos vamos a casar y me trae flores. Ahí hay una liberación de dopamina. Esa dopamina, a eso nos volvemos adictos. Entonces, luego me aguanto la del lunes, la del martes, la del miércoles, toda la semana, a ver en qué momento esa persona vuelve. Entonces, ahí estoy viviendo en cortisol. El cortisol es algo que se segrega en el cuerpo para sobrevivir en los momentos de altos niveles de estrés o de sobrevivencia. Entonces, aprendemos a vivir ahí, en angustia, en tristeza, en soledad, y ahí vivimos. Pero esperando ese poquito de dopamina cuando él venga y me dice, pero yo te amo mucho. Tú sabes que yo finalmente vuelvo a casa todos los días. Entonces, porque vuelvo es donde ti. Ahí está el chute de dopamina y ahí te quedas y ahí te puedes quedar años. A eso se vuelve uno adicto también. Con esas migajas, uy. Y la gente me lo dice, es que no es que usted no sabe, es que de verdad yo me muero sin esa persona. Es que yo lo amo mucho. Y cuando empezamos a mirar, no es amor. Te das cuenta que no es amor, es que el amor no duele. Empiezan a reconocer y a darse cuenta de eso, como de lo que está viviendo, y es verdad, no es amor, porque el amor no duele. Y con esa perlita, yo quiero invitarlos, que esto está muy interesante, pero yo les quiero invitar a que nos vayamos al tintico del día, porque acá en Conectados también tenemos esa perlita, esa perlita, ese mensajito que llega al alma, que le damos a los televidentes. Entonces yo los quiero invitar a ustedes a que nos vayamos al tintico del día y ya regresamos para que sigamos conversando de este tema tan interesante con Dave Mott. El bienestar se compone de pequeñas acciones diarias. Por tanto, si todo el tiempo estás haciendo las cosas de manera estresada, de manera frustrada y muy rápido, vas a generar
mucha cortisona. La cortisona es un neurotransmisor que posibilita la adrenalina y el estrés. Ahora bien, si haces las cosas de manera diaria, tranquilo y en presente, vas a posibilitar la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que nos ayuda con la calma y el amor. Por tanto, si estás presente todo el tiempo, que tengas miles de cosas que hacer, pero estás tranquilo y en el momento, vas a facilitar que todo fluya mejor. Recuerda, templo de luz, equilibrio para tu ser. Regresamos aquí conectados hablando un poco del amor con Dave Montt. Y yo quiero que entonces, bueno, ya estábamos hablando acerca de muchas alertas, señales rojas, pero también muchas cosas que uno puede identificar para saber si esa persona es correcta. Pero yo quiero que hablemos también de cómo iniciaste en este proceso. Creo que fue también para ayudarte a ti mismo en un momento en el que necesitabas de pronto superar una situación difícil, pero entonces ¿en qué momento tomas esa decisión de transformarlo todo? La historia es larga, pero les voy a hacer un resumen. Yo soy por formación negociador internacional, tenía una maestría en negocios internacionales y trabajaba en una multinacional y tenía un cargo directivo, pero no me sentía feliz haciendo lo que hacía. Y empecé a entender que muchas de las cosas que yo hacía, las hacía por lo que se supone que la sociedad nos pedía que teníamos que hacer. Yo no era feliz haciendo lo que hacía. Y un momento en mi vida, la vida, estaba casado, tenía más o menos la vida que todo el mundo aspira a tener. Y la vida me quitó todo. Me quitó todo eso. Ya no pertenecía a una empresa, esa persona con la que estaba me había puesto los cachos. Bueno, pasaron un montón de cosas que la vida en el dolor me dio un gran regalo. Yo por eso le digo mucho a la gente, en el dolor es donde está la transformación. Dicen que crecer duele y yo creo que es al revés. Es como el dolor te hace crecer. Eso es lo que pasa. Si alguien, aprovecho para decirlo porque además me encanta como que esto siempre llega a la persona que lo tiene que ver. Y si alguien está pasando un momento de dolor, eso va a pasar. Aprovecha este dolor para que te transformes y no vuelvas a ser la misma persona que eras un tiempo atrás. Entonces, en ese momento, en ese dolor, fue que yo dije, aquí tengo que hacer algo porque me toca encontrar. Y terminé viviendo en España y allá me puse a estudiar un montón de cosas como coaching, psicología ontolística, psicología holística también, bioneuroreprogramación, y empecé como ese proceso de conocerme, pero todo lo hacía para mí. Yo lo que quería era entender qué era lo que pasaba conmigo. Empecé a trabajar en mi autoestima, en amarme, en enamorarme de mí, y ahí empecé como el camino de, bueno, un día voy a empezar a publicar cosas, y empecé a publicar cosas porque me empecé a dar cuenta que había un colectivo en el que socialmente estamos creyendo que el amor es sufrir, que es que el que se enamora pierde, o que es que todos son iguales, o es que todas son iguales, y eso no es verdad. Entonces, tal vez lo que es la vida te está pasando, lo que te está poniendo ahí a través del dolor es la invitación a que escuches, a que te transformes, a que te enamores, a que veas, te enamores de ti, a que veas realmente quién eres. Y ahí es donde, en ese dolor, empecé como esa transformación. Y bueno, luego empecé a publicar en redes sociales y luego ya empecé a dar terapia y hoy amo hacer lo que hago. Entonces, todas las mañanas me levanto, arranco terapia y es como desde ahí ayudo personas, pero pues obviamente todo el tiempo estoy trabajando en mí, porque uno nunca para de conocerse. Yo digo que ahí también es muy bonito entrar en ese estado donde uno dice, bueno, puede que tuviera la vida, que tuviera el cargo, el trabajo, pero si realmente uno no es feliz en eso que hace, es como encontrar ese centro, encontrar eso que realmente pone a vibrar el corazón. Y qué bonito que hayas podido empezar a trabajar en ti, a conocerte y obviamente a ayudar a las demás personas. Yo sí quiero saber cómo fue como ese inicio y cómo fueron esos primeros videos, cómo empezó a conectar Dave con la gente y al revés, porque eso me imagino que al principio eso da mucho susto, como bueno, ¿cómo me va a ver la gente? Como, pues, ¿qué va a pensar? Porque esas es de las preguntas que también uno se hace, pero ¿cómo es cuando ya la gente empieza como a consumir ese contenido de Dave, que empieza a ver ese contenido de valor, esas perlitas, esas cositas, esa información? Digamos que yo, como te contaba, arranqué de un punto en el que tenía muy baja autoestima y tenía malas relaciones. Y en ese
descubrir, entendí también que por mucho bullying que había recibido en el colegio, en mi adolescencia, había desarrollado un miedo al rechazo. Entonces, para mí era importantísimo que la gente me aceptara. Y iba por la vida no siendo yo, sino siendo lo que las demás personas esperaban de mí, para poder que me aceptaran. Y eso es muy frustrante, porque uno no lo puede, no es consciente, pero eso te deja muy vacío, no ser quien vos realmente sos. Entonces yo ya me había dado cuenta y había identificado que yo iba por la vida buscando la aceptación de la gente. Entonces en ese momento llega la pandemia y cuando llega la pandemia todos encerrados en nuestras casas lo que hacíamos era estar pegados del teléfono y yo empiezo en ese momento a hacer videos bailando y cantando. No van a conocer a nadie que baile y cante peor que yo. No hay nadie que baile y cante pero total, o sea, y entonces la gente se reía y bueno, empecé ahí a tener como algunos seguidores. Pero en algún momento me di cuenta que las redes sociales, había gente pasándola mal y que necesitaba un mensaje de esperanza, de esto va a pasar, de vamos a estar bien. Y entonces empecé a publicar algunas cositas y decía, bueno, aprovechemos, es que no estamos en el día a día, entonces aprovechemos a amarnos, empecemos a amarnos, ¿cómo nos amamos? Entonces yo le decía a la gente, hoy vamos a hacer esto. Y mañana, al otro día les ponía, hoy hagamos tareitas. Y yo las hacía. Entonces yo decía, por ejemplo, esto es una que siempre pongo en las primeras partes, haz la lista de las 100 cualidades más bonitas que tú tengas. La gente dice, 100. ¿Cómo que 100? Las tienes. Lo que pasa es que no las has visto. Estás toda la vida mirándote las cosas que no te gustan y te paras en el espejo y miras las cosas que no te gustan. Entonces no, es acostumbrar al cerebro a que se enfoque en las que sí te gustan. Entonces yo ponía tareitas como esas y ahí eso se fue creciendo hasta que un día la gente me decía, pero yo necesito una terapia contigo. Yo no doy terapia, yo me dedico a otra cosa. Yo en ese momento que yo bailo y canto, pero terapia todavía no doy. Sí. Más o menos. Y entonces, bueno, ahí fue como un proceso de autoaceptación de que tal vez lo que yo tenía para decirle a la gente sí tenía para moverla y empecé a entender que digamos que lo que podía hacer era mover la gente que a veces estaba estancada. Es que cuando uno a veces está en un momento de dolor no puede ver la salida, así la tenga al lado. Hay tanto ruido y hay tanta oscuridad que no la puedes ver y a veces es como decirle, calma, mírala aquí y camina hacia allá. Y cómo era, entonces era a veces cosas muy sencillas, entonces empecé a hacerlo, luego ya empecé a cobrar por eso y ahí ya me fui dejando lo que hacía, que tenía una empresa de insumos médicos y fui dejando eso y me fui dedicando a esto y hoy hago esto todo el día. No, pero qué lindo. Y más también como, o sea, tú te estás ayudando diariamente, pero también ver que impactas la vida de los demás. O sea, cómo ves ese proceso de pronto de la mujer que estaba con la pareja tóxica, pero que logró empoderarse un montón y salir de ahí. Sí, bueno, es muy lindo porque cuando estamos mal se nos nota físicamente. Y a veces es cuando buscamos ayuda, Total. cuando nos vemos en el espejo y decimos, ¿qué pasó conmigo? ¿Quién es ese que está ahí? Veme. De No vas a estar nosotros no van a hablando. estar. Ay, sí. Claro, la cara claro. es como. No, o Se sea, nota. nada. Todo. El cabello es La feo. energía, los ojos, todo. Los ojos. Es que yo creo que empieza por los ojos. Los ojos Sí, a uno sí, como sí. que le apagan. Empieza- Sí. Sí. Entonces, ver las personas cuando llegan y luego verlas después de unas citas, bueno, mis citas son todas virtuales, todo es virtual, porque tengo como de todo es de redes sociales, entonces tengo gente de todo el mundo, todos que hablan en español, pero gente de todo el mundo. Y entonces ver la transformación de la gente, cita tras cita, o sea, se les nota cuando hicieron la tarea. Yo le digo, marica, estás haciendo la tarea, y sí. Entonces es muy lindo ver la transformación y que no solamente tiene impacto en esa persona, sino en todo su entorno, en sus hijos, o en sus papás, o en sus amigos, y entonces el tema financiero les empieza a fluir, porque es cuando uno está cagado, está cagado. O sea, cuando Sí. todo se le frena, pero yo creo que es la vida diciéndote, por ahí no es, necesito que escuches y te empieza a cerrar todo, incluso cosas muy básicas, te empieza a cerrar todo para que tú pares. Y entonces cuando la gente para, escucha y empieza a hacer ese proceso de enamorarse, de sanarse, entonces empieza a desbloquearse todo y afuera sale el sol, empiezan a verse, entonces la gente se ve distinta. Entonces, y eso tiene un impacto alrededor, en todo, en su familia. Entonces al final no es una sola persona la que está ahí transformando su vida, sino un montón de gente. Eso es hermoso, eso es muy bonito. A mí eso me parece muy bonito de él porque sí he tenido como ¿cómo se dice? Como la experiencia con amigos, familiares, hasta conmigo mismo, de eso de que cuando uno cambia también alrededor, todo va cambiando.
pues es muy, pues como van mejorando las relaciones con la familia, con la pareja, con los amigos, incluso pues también conozco un caso de una mamá que pues tenía una relación que la frustraba bastante y logró como superar esa relación, y la relación con los hijos también fue, porque obviamente una mamá y una mujer, como se dice por ahí, lleva el diablo en una relación, no es que tenga la mejor actitud con los hijos. Obviamente las mujeres se estresan porque entonces también están las labores de la casa, el trabajo, que atender a los hijos, son un montón de cosas. Entonces como que todo eso las colapsa, pero cuando uno ve como una mujer va como surgiendo de todo eso y va mejorando la relación con sus hijos y entendiendo que pues los hijos finalmente no tienen nada que ver ahí, no tienen como la culpa de eso. Entonces empezar a ver ese cambio es muy bonito. Es que a las personas se les ve en la cara, o sea, eso lo puedes ver. Y cuando una persona está en una mala relación, David, es como estar en las drogas. Es eso, es estar en Qué las buena drogas. comparación. No, total. Total. Porque si te das cuenta, ¿qué pasa con el Como drogadicto? dicen, pero hay gente que tiene más mala, ¿cómo es? Que tiene más mala mano que el vaso. A ver, ¿qué pasa con el drogadicto? El drogadicto empieza. Consume droga porque, pues estoy pasando súper rico con la droga. Ok. Y en algún momento la gente empieza a ver eso y le dice, ojo con eso, y él le dice, yo lo puedo manejar. Segundo paso. Pero empieza a tener un impacto en toda su vida. Entonces empieza a ver distinto. Ya físicamente se ve diferente. Eso tiene un impacto en su economía, en su bolsillo. Eso empieza a tener efecto en los amigos, en la gente que los rodea. Hay unos que los buenos se alejan y los no tan buenos se quedan. Eso empieza a tener impacto familiar, porque la familia empieza a decir, a esto le está pasando algo. Y empieza a afectar su salud física. Si te das cuenta, todo lo que te acabo de decir, llévalo a una relación. Empiezas, es que pasamos muy rico, ok. Y la gente te dice, pero ahí no está bien, eso no, esa persona como que no, dice, yo lo sé manejar, yo me voy cuando quiera. Y te sigues metiendo, y te sigues metiendo, y te sigues metiendo, o yo lo voy a cambiar. Y te sigues metiendo ahí. Y una vez ya empieza a afectar todo tu entorno, hay amigos que se empiezan a alejar, que dicen, no, yo con tu drama pues a toda hora. Viene no, llorar. Claro, ya te dije que te tienes que ir, pero ¿y por qué no te vas? Ya no soy capaz, tienes una adicción. Es igualito, tiene el mismo efecto. Y si te das cuenta, empieza para atrás, hasta que llega un momento en el que dice, necesito ayuda para que me saquen de aquí. O sea que también tiene su manera de prevenirse y también su tratamiento. Sí, exactamente. Y lo primero que siempre le digo a la gente es, vamos a arrancar. Bueno, esto ya es cuando estás con acompañamiento con alguien. Pero el contacto cero es, ya entendiste que esa persona, ya tienes una adicción. Ya entendiste que no lo puedes manejar. ¿Qué hace la gente con la droga, con el alcohol o a lo que sea que esté adicto? Contacto cero con eso. Te tienes que alejar de todo lo que tenga que ver con eso. Ese es el primer paso. A veces hay gente que es capaz de hacerlo solo y hay gente que definitivamente no es capaz y necesita ayuda. Pero reconocer que uno tiene un problema y que no se puede ir y que cree que es que lo ama un montón y que uno no ama lo que le hace daño. Uno está desenganchado, está con una adicción. Si te está haciendo daño, no es amor, te está dañando, tenés una adicción. Por eso la gente dice, es que es mucho amor. No, es mucha dependencia, eso es lo que tienes. Eso es que tiene la venda en los ojos y no ha querido ver realmente lo pero que... total, y es que otro tema ahí muy importante y es la dependencia, que incluso viene desde niño, cómo nos relacionamos con los papás, con los amigos, o sea, es que es algo mucho más grande de lo que creemos. Claro, eso siempre tiene una historia, porque eso que estás viendo en las relaciones es la punta del iceberg, es lo que ves por fuera, pero siempre eso tiene algo mucho más profundo, que la estás viendo en tu pareja. Pero normalmente viene de qué concepto tengo yo del amor porque lo vi en mis papás, qué relaciones tenían mis papás. Yo vi unas relaciones bonitas o yo vi unas relaciones de conflicto. Usualmente inconscientemente voy a intentar repetir las relaciones que tenían mis papás. Entonces yo aprendí que había maltrato psicológico, maltrato a abuso verbal o físico, o infidelidades o alcohol o cosas como esas. Entonces empiezo a repetirlo o empiezo a buscarme personas que se me parezcan a mi papá o a mi mamá. Entonces, a muchas veces me dice, es que este es igualito a mi papá. ¿Y cómo era tu papá? Ahí exactamente, claro. Inconscientemente tienes un niño o una niña herida que salió a buscar
una representación, porque es que tu papá y tu mamá, cuando tú eres niño, son tus ídolos. En eso te quieres convertir, inconscientemente. Entonces creces, inconscientemente alguien te despertó las mariposas y dices, pero ¿por qué yo siento esta conexión? Es que esto parece de otra vida. Pues sabes que Es que se te parece a tu papá y a tu mamá. Es eso. Esto es, nacimos en vidas pasadas. Sí. Y en No, la es que vida usted no dice- sabe, a nosotros miramos a los ojos y ya no necesitamos hablarnos. Estás pero cegado por las mariposas. Y es la misma vida mostrándole a uno, o mostrándole a ese niño interior lo que debe sanar, a ese niño Ay, herido, sí. lo que debe sanar y lo que debe trabajar. Claro, entonces por eso mucha gente dice, es que a mí todos me salen igualitos. Todos o beben, o todos son infieles, o todos... Es la vida diciéndote, te lo voy a mostrar las veces que sea necesario hasta que pares y lo veas. Sí, hasta que total. sanes eso. O más, por ejemplo, si uno, he escuchado mucho cuando no tiene, por ejemplo, la presencia del padre, siendo uno mujer, uno es como buscando ese amor de un hombre en cualquiera. La importancia de la responsabilidad que tenemos cuando somos papás. Dios mío, es que ser papás no es solamente darles educación y comida. No. Ahí es que te tienes que convertir en tu mejor versión, porque es que esos niños van a buscar primero convertirse en lo que tú eres. Entonces mira en qué los va a convertir. Y si no, van a buscar una pareja como tú. Entonces es muy teso. Alguna vez en ese proceso de transformación, me acuerdo que estaba haciendo, era una noche y mi coach me decía, tienes una hija, Martina estaba súper recién nacida y me decía, ¿tú qué pensarías si Martina cuando crezca busca un hombre como tú? Y a mí eso me trajo mucha información. Yo dije, Dios, yo tengo que ser ¿Eso el le da hombre. miedo o le da tranquilidad? Claro, eso te asusta Claro. o te da paz. Entonces, yo tengo que convertirme en el hombre que Martina un día va a buscar. Entonces, y pasa para todo. Y aquí quiero tocar un tema que es que el tema de los hijos es bien, bien importante. Porque mucha gente dice, yo no me separo por mis hijos. Y ahí estás condenando a tus hijos a repetir la historia. Porque les estás enseñando que uno en el amor no pone límites. Y los límites son las reglas del juego. Y lo que no tenga reglas del juego es un desastre. Entonces hay que poner límites. No poner límites no es un acto de amor, es un acto de desamor. Entonces, si yo no le pongo, así sea el papá o la mamá de mis hijos, yo tengo que enseñarle a mis hijos que yo me tengo que dar valor y que yo tengo que poner un límite, porque si no los condeno a ellos a tener relaciones infelices, a repetir una historia que ya estoy viendo. Porque si te das cuenta, en la mayoría de las ocasiones estoy repitiendo historias de mis papás, de mis abuelos o de más atrás. Entonces, ¿quién la va a parar? ¿La puedes parar tú o la tendrá que parar tu hijo en algún momento? O Hay que eso romper. sigue y sigue y Claro, sigue. sigue. Porque si uno no sabe- decide romper la cadena, como se le dice, pues sabe uno que- vuelve a repetir el patrón. Y poner límites también es complicado, pero es muy necesario hasta que, pues, como para no seguir repitiendo ese tipo de cosas y, bueno, es que no quiero esto en mi vida, no quiero más eso, no lo voy a permitir, no me merezco eso. Eso también es importante. Dave, y con respecto a lo que estabas diciendo acerca de los hijos, yo el año pasado estuve en una terapia de sanando el niño interior y me pareció algo, pues fue algo muy bonito, pero como lo que saqué así como a grosso modo, fue que, o sea, si los papás fueran conscientes del daño que le hacen a los hijos, como teniendo esas relaciones tan tormentosas con la mamá y así, pues como entre ellos, no, pues como que las cosas serían diferentes, donde tuvieran esa conciencia. Porque yo escuchaba a todas las personas que estaban como en esa terapia y decían, es que mi papá, es Que que mi todo mamá, viene es que desde- por mi pareja y mi mamá actúa de esa manera. Pues como que los papás no son conscientes y dicen, como, no, es que cuando grande no sé qué. O sea, si empezamos a tener conciencia acerca de eso, como que los niños van a poder crecer de manera diferente y con una mentalidad como diferente, ¿cierto? Yo digo, como con una fuerza diferente a la que nosotros crecimos o a lo que vivimos. Pero sí deberían tener como esa conciencia los papás de decir, venga, si necesito poner un alto en mi relación con mi pareja, es necesario también por mi hijo. Porque es que si no, se lleva todo el mundo por delante. Claro, David, y a mí me gustaría que explicáramos un poquito ese concepto del niño interior. A ver, todos arrancamos siendo niños y en algún momento de la adolescencia empezamos a renunciar a esa niñez y empezamos a convertirnos en adultos. Pero internamente ese niño sigue estando ahí porque ese niño fue el que formó la personalidad con lo que vio en la casa, con lo que vio de papá, con lo que vio de mamá. Y ahí se hacen heridas emocionales. A eso es a lo que llamamos heridas de infancia.
Entonces, un papá que podría vivir en la misma casa, pero que no me voltea a mirar, eso es un papá ausente emocionalmente, eso me deja una herida de abandono. Una mamá que a ella no le enseñaron a demostrarme amor y cariño, ella demuestra amor y cariño con la comida, pero no me dice que me ama y que yo valgo un montón, ahí se genera una herida de infancia. Esas son cosas muy sutiles y no es que vaya a terminar siendo un asesino en serie cuando crezca, no, pues tampoco, pero se hacen heridas de infancia y todos tenemos heridas de infancia. Todos. Y por más evolucionado que sean tus papás, te hicieron heridas de infancia. Yo sé que yo hoy le hago heridas de infancia a mi hija, lo tengo clarísimo. Intento trabajar en las mías para no dejarle nuevas a ella. Y es muy importante entender entonces que cuando crezco, yo me vuelvo un adulto y yo veo adultos, pero en el fondo todos somos niños heridos. Y aprender a ver la gente desde ahí es muy lindo, porque entonces ya no te enojas tan fácil con la gente. Tú dices, pues, marica, de pronto le toqué una herida de rechazo sin darme cuenta. Le toqué una herida de su infancia y le hice sentir como tal vez lo hacía sentir su papá. Cosas como esas. Entonces entendés que está reaccionando es el niño. Y que a veces en las parejas, a veces no, en la mayoría de los casos, los que se enganchan no son los dos adultos, sino los dos niños. Uno con una herida de rechazo y el otro con una herida de abandono. Se agarran del pelo y entonces hacen pataletas de adultos que son distintas. Y entonces están niños heridos. Entonces, qué lindo yo poder saber cuáles son mis heridas de infancia y cuáles son las de mi pareja. Eso es muy bonito, porque entonces logro entender qué tengo que hacer yo para no tocarle su herida, porque es que yo sé que es su herida, cada uno tiene que hacerse responsable de su herida. Pero es muy lindo yo también saber cuál es la de mi pareja para yo tratar de no tocársela. Y que en esa misma medida, entonces empezamos a saber el otro cómo se siente amado, porque ahí aparece otra cosa que es un concepto muy lindo y son los lenguajes del amor, que vienen de esas heridas de infancia. Entonces, los lenguajes del amor son 5 y los voy a decir aquí rápido, pues, para que digamos que es un concepto muy lindo y si lo puedes buscar en Google de cuáles son las heridas, los lenguajes del amor, porque no todos nos sentimos amados de la misma forma y no todos damos amor de la misma forma. O lo podemos recibir de alguna manera, pero lo damos de otra. Claro. Entonces, por ejemplo, esto es muy típico. El hombre llega a la casa y la mujer le tiene la comida. Ok, entonces el hombre, pero ya no lo voltea a mirar porque ella tiene que ir a mirar los hijos y ya. Entonces el hombre que llega a la casa esperando ser escuchado, que le digan qué bueno, cómo te fue, cómo estuvo hoy en el trabajo, en la oficina o haciendo lo que haces, pero no se siente escuchado. Entonces de pronto esa persona se siente que no lo aman. Pero la mujer, su lenguaje del amor es a través del acto de servicio, de hacerle la comida y de tenérsela caliente, de hacer la comida que a él le gusta. Pero él tal vez no está esperando eso, él tal vez está esperando otra cosa. Porque tal vez su lenguaje del amor, siendo niño, tal vez tuvo un papá y una mamá que no lo abrazaban. Entonces él quiere sentirse abrazado. Él lo que estaba esperando era sentirse abrazado. Es muy lindo conocer, porque es que cuando conoces a tu pareja sabes cómo le haces sentir que lo amas. Entonces eso es muy bonito, conocerse. Por eso cuando uno se conoce, se ama. Y ahí tiene relaciones sanas. Bueno, entonces son... Los lenguajes del amor, en eso nos quedamos, en los lenguajes del amor. Estábamos, los lenguajes del amor son 5, principalmente. Entonces uno son palabras de afirmación, o sea, palabras de cariño, de valorar, te amo. Estás hermoso. Eso. ¿Cómo estás cómo te ves ahora de bien, cómo te arreglaste de bien, me gusta cómo te queda eso que te pusiste, palabras de afirmación. El otro son actos de servicio, el que les acaba de decir, o sea, como yo te recojo, o yo te tengo la comida, o yo me encargo de que tu ropa siempre esté limpia, cosas como esas, esos son actos de servicio. El otro es tiempo de calidad, que también cada vez es como más escaso. Tiempo de calidad, que a veces cuando llegan los hijos, ese tiempo de calidad, porque nos volvemos los papás y dejamos de ser el hombre y la mujer, la pareja, y que ahí fue donde arrancó todo. Entonces nos olvidamos de eso. Entonces, tiempo de calidad, regalos, el otro es regalos, en general, regalos o detalles. Y el otro es el contacto físico, es las caricias, las cosquillitas, los abrazos, los besos. Esos son los 5 lenguajes del amor. Importante saber, yo cómo me quiero sentir amado, cómo sé que a mí me gusta sentirme amado, que así sé que recibo el amor y cómo lo doy. Y sentarte con tu pareja y decir, ¿tú cómo esperas? Dave, pero por ejemplo, ahí hay algo que pienso que puede causar como
no sé, como controversia en la pareja, y es que yo tengo una forma de amar y me gusta que me amen pues me gusta que me amen de cierta manera, pero resulta que mi pareja no, pues no ama de esa manera. No tiene que ser la misma, no tiene que ser la No, misma. yo sé, no tiene que ser la misma, Ajá. pero entonces ahí es O sea, donde él ama, digamos, haciendo... yo soy de servicios. Ustedes y por dos, ejemplo, vamos a Isa- partir A ver, de eso, ustedes ejemplo, dos. los dos. Ok, Ah, por ejemplo, él. yo soy, no sé, mi lenguaje del amor es el servicio, Sí, ¿cierto? entonces- Y ella es, no sé, digamos... Yo a usted le doy detalles, por ejemplo, Sí. le doy regalos. Pero eso es lo que a mí no, yo no quiero detalles. Pero Pero es que una entonces cosa ahí es lo voy- que como recibes y otra cosa es como das. Claro. Puede ser el mismo, puede ser que yo doy amor con tiempo de calidad y espero recibir tiempo de calidad, pero podría ser que yo doy amor a través del tiempo de calidad, pero me gusta recibir el amor con besos y caricias, por ejemplo. Entonces son distintos. Entonces, no, lo importante es Pero- saber yo cómo lo Espere, recibo. que es que se me va a ir como la Ay, no, pregunta. espere. No, espere. Yo sé la cuál es pregunta la puntual, pregunta, espere. vea. Porque entonces, por ejemplo, a mí me gusta, no sé, el lenguaje del amor es diferente, ¿cierto? Ya tuvimos esa conversación en la pareja, pero entonces Yo no. resulta que usted, pues Isa, no me ama como de pronto a mí me gustaría que me amara. Entonces yo me acomodo a como ella me ame, o ahí hay que poner como tomar Pues que uno siempre decisiones. se va a sentir insatisfecho e infeliz si no lo aman de la manera que uno Pero quiere. entonces, Te va porque a quedar faltando alguien, algo, y siempre va a llegar alguien de afuera, como ave rapiña, y te va a dar eso que no te está dando tu pareja, porque así funciona la vida, porque además las redes sociales han hecho que las cosas funcionen de esa forma. Entonces es muy importante saber cómo espera tu pareja sentirse amada. Y yo le digo a mi pareja cómo espero sentirme amado y escucho el otro cómo quiere sentirse amado. Y mi responsabilidad es que el otro se sienta amado, ¿sí o no? Y si cada uno Eso, se a eso encarga de que el otro se sienta amado, entonces no importa cómo da amor yo, es que lo que importa es cómo le hago sentir al otro que lo amo. Que es lo más Y que el especial. otro debería hacer lo mismo, el otro debería hacer lo mismo. Es que yo te estoy diciendo también cómo espero sentirme amado, entonces hazme sentir que me amas y yo te hago sentir que te amo. Sí, porque si Sí. no, eso es información. O sea, Claro. Isa me da esa información, pero entonces Isa me dice, es que a mí me gusta que me amen de esta manera, pero es que yo amo de la otra, y si no le gusta como yo amo, entonces, pues... Pero, ¿saben qué? Ahí me entra otra cosa. Cuente, Vea, de pelea, mentiras. Por ejemplo, yo amo que me den regalos, flores. Pero o sea, como el hecho, digamos, de uno tener que pedir las flores ya no es como un detalle Pero tan sabe- bonito. Pero ¿Sí me sabe que yo entiende? leí algo sobre eso, y es como entrar a comunicar como uno quiere que lo aman, y eso que uno espera también es importante, porque yo también pensaba eso que dice Isa. O sea, es que si yo le tengo que decir, ven, invíteme, a mí me gusta como cuando me invita a su casa, o cuando me invita, o me hace, no sé, un almuerzo, o me invita a cenar. Es como hacerle saber qué es lo que yo espero. Yo le doy esa información, ya la otra persona mirará a ver qué hace No con lo estés, eso. no lo Si- estés pidiendo todo el tiempo. Eso, como sí venga, no. invítame. No. Pero es que es muy lindo saber que, a ver, relaciones sanas se construyen a partir de conversaciones incómodas. Y eso es una conversación incómoda. Pero es que el otro no tiene una bola de cristal. Entonces, tienes que decirle cómo te sientes amado tú. Mira, a mí me gusta que me amen de esta forma. Este es mi lenguaje del amor. Este es con el que yo recibo. ¿Cuál es el tuyo? Para yo dártelo. Pero este es el mío para que me lo des. Porque si no te lo da tu pareja, va a llegar alguien se lo va a dar. Así funciona la vida real. Conciso y directo. Claro. Es Pero verdad. Yo entiendo mucho a Isa porque y me costó mucho entenderlo, o sea, es que yo puedo comunicar. Es que si yo quiero, no sé, que Un chocolate. algún regalo, una caja de chocolates de cualquier cosa, pues yo lo puedo comunicar y la otra persona, ve, es que le gustan los Ferrero, ¿cierto? Entonces, en alguna oportunidad que yo quiera hacer especial con mi pareja, le voy a regalar unos Ferrero, porque ya en algún momento me lo dijo. Pero es muy teso uno tener como, ¿pero por qué lo tengo que pedir? O sea, la otra persona no O lo como sabe. que o lleguen al ¿O por qué rato lo tengo que comunicar? o que lleguen al rato con las flores y uno es como que pues solo Pues ya porque pa' yo qué. te digo. No, nuestros abuelos decían, el que no llora no mama. Entonces, realmente si uno no le dice al otro, pedir. María, a mí me gustaría esto, pues el otro no tiene por qué adivinarlo. Entonces, siéntate y se lo dices. No lo estés reclamando todo el tiempo. O sea, sí, eso sí es muy importante, porque eso no se puede estar reclamando todo el tiempo. Tú lo dices, si no te lo dan,
ok, ahí se va quedando una puerta abierta y esas son cosas que, puertas abiertas ya sabes dónde terminan, Sí. pero tú di y encárgate tú de ser tu mejor versión y de darle al otro lo que espera recibir. Esa es la manera como se cuida una relación. Es, yo te escucho, intento darte lo que tú esperas para que no te lo dé nadie más y me convierto yo en mi mejor versión. Así, una relación no se cuida revisando el teléfono, ni diciéndole que no puede salir, ni diciéndole que no puede tener amigos. Así no se cuida una relación porque con más ganas lo hacen. No hay nada más rico que lo prohibido. Usted no prohíba nada. Total. Muchachos, vean, ya se nos va acabando el ¿Cómo tiempo. así? Eso está muy chévere, muy interesante, pero antes de irnos, yo quiero, le voy a presentar una sección a Isa que me acaba de inventar, una nueva sección en el programa que se llama frases para las que las personas no estamos preparados a escuchar, ¿cierto? Cosas que todavía las personas no hemos como hecho esa conciencia y que muchas veces en las relaciones nos dicen, pero no se hace como el ojito, ¿cierto? Y esto lo saqué obviamente de las redes sociales de Dave y de entonces yo las voy a leer y Dave nos va a ir rápidamente a hacer un contexto pequeñito o una ampliación, ¿listo? Porque ya se nos va acabando el tiempo. Entonces dice, todo en la vida cumple un ciclo, decir adiós es básico para crecer, las personas son etapas y las etapas son lecciones. Nos cuesta un montón soltar y a veces hay que dejar ir versiones anteriores de nosotros. A veces nos enamoramos de una persona siendo una versión de nosotros, pero ya tantos conflictos, tantas situaciones, a veces te están hablando de que ahí tú ya no cabes ahí, ya no perteneces ahí. Y ahí es donde uno tiene que soltar y confiar en que vienen cosas mejores, porque te estás convirtiendo en una versión diferente. Como cuando te conviertes en la mariposa, o sea, que la oruga pasa a la mariposa, o sea, el gusano se convierte en mariposa, finalmente es eso. Acá tengo otra. Dice, no conocerás tu cielo si no trabajas en tu infierno. El infierno son justamente esas cosas que a mí me duelen, que hagan los demás. Entonces, parar de culpar a los demás por cómo me siento yo. Eso es muy básico. Eso tal vez para mí es la lección más importante que yo le puedo dejar a un niño, por ejemplo. No es lo que el otro hace, es cómo te sientes tú. Eso es muy importante, porque eso cómo te sientes tú te está hablando es de ti. Eso es una herida tuya. Ahí es muy importante hacerte cargo de eso. Entonces eso es tu infierno. Es que el otro me hace y entonces yo me siento así. Sí, pero tal vez eso es una herida tuya y eso es una herida que tienes que trabajar tú. Y cuando entiendes que tienes que trabajar tú en ese infierno, entonces llegas al cielo, porque entonces empiezas a hacerte responsable de ti y ya no eres la víctima de nada. Porque es que eso es muy teso, somos la víctima de todo el mundo. Somos la víctima del presidente, somos la víctima del alcalde, somos la víctima del profesor, somos la víctima de mis papás, somos la vícima del país donde nacimos. No, ni mierda. Porque en el contexto donde estás, seguramente hay gente que ya salió adelante. Ajá. Entonces, yo trabajo en mi infierno y creo mi cielo. Así es. Sencillito. Acá hay otra muy tesa, Isa, escuche. Pues no porque le aplique, sino que es muy tesa. No, yo hago la aclaración porque después dice, nada, es que ¿cómo así? No. Dice, ¿por qué te da miedo que se vaya alguien que nunca está? Y es una realidad muy triste. Esa es la peor soledad que puede vivir un ser humano, la que vive al lado de una persona que emocionalmente está en otro lugar o que su cabeza está en otro lugar. Esa es la peor, que tú sabes que ahí está porque llega a dormir, pero que ya no está. Esa es la peor soledad, esa es la más triste de todas, porque esa te hunde en una depresión. Acá tenemos esta última. No le pidas a tu pareja que cambie. Cambia tú y verás quién va a cambiar. Y verás que quien va a cambiar de pareja serás tú. Eres tú. Porque yo soy un convencido y después de haber acompañado como tantos procesos de pareja, entiendo que la pareja que elegimos habla de nosotros. Entonces, cuando yo le digo a la gente, mira a la persona que tienes al lado y esa persona que tú elegiste para ti está hablando es de ti, de qué tan valioso o no valioso te ves tú. Y ahí, entonces, es una confrontación y la gente se me enojaba al principio. Entonces, eso es tu espejo. Eso es tu espejo y eso te está hablando. No porque él haga lo mismo que tú, no por eso, sino porque te está hablando es de cómo te ves tú, de qué valor con cómo te ves. Entonces, tú ves a tu pareja en caos, no sé qué, tú tratándolo de rescatar, así te ves tú. Tú te ves en caos, tú no te ves valioso, por eso no pones límites y por eso te quedas con una persona así. Y por eso no eres capaz de irte, porque dices,
yo no voy a encontrar. Yo encontré a alguien mejor que este, pero ¿arranca dónde? ¿Arranca dónde? Cuando yo no me valoro. Cuando yo me valoro y empiezo ese proceso de transformación, empiezo a ver que el otro, yo ¿qué estoy haciendo con este? Me voy Claro. la Y yo calle de una. Y yo creo que ya no, se nos fue el tiempo, pero no importa. Vea, ¿sabe qué? Yo creo que lo que uno siempre piensa es que él es el mejor. No voy a encontrar El mejor a de nadie todos. mejor Isa, que él. pero decime una cosa. Si cada vez que te has ido de una persona no encuentras a alguien mejor, ¿cierto? O sea, Siempre. pasa. Siempre. ¿Quién puede decir que no? Siempre encontrás a alguien mejor. Pero uno no dice, este es el máximo. Pero es el máximo para tu nivel de conciencia de ese momento y tu nivel de madurez. Pero luego subís, o sea, es decir, atravesas ese dolor y te vuelves más consciente y te amas un poquito más, entonces encontrás a alguien mucho mejor. Es por eso. Me encantó. Venga, no podemos quedarnos acá otra horita hablando. Que nos quedemos otra ahorita, no es que nos regañan las directivas de este programa, la directora de este programa. No mentiras, Dave, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, obviamente, por haber aceptado la invitación, por venir acá conectados, compartir con nosotros, con el equipo, con los televidentes, traer esta información tan valiosa. Yo sé que a muchas personitas y a muchos de los televidentes que están ahí les va a llegar esa perlita, ese mensajito. Y obviamente también, pues que le hagamos la invitación a que vayamos y nos demos la vuelta por las redes sociales de Dave, que hay contenido muy, muy interesante. Y como que pueden encontrar. Bueno, yo todos los días en las mañanas siempre tengo un lema y es ya te cumpliste, y el ya te cumpliste es ya estás haciendo algo por ti, ya te levantaste y meditaste o entrenaste o hiciste tu hobby o tuviste una pequeña lectura. Es dedicarte siempre cada mañana a hacer algo para ti y luego salir a romperla. Y las redes sociales están inundadas de un montón de información que a veces no nos hace tan bien. Y eso crea nuestra realidad. De lo que tú alimentas las redes sociales, creas tu realidad. Entonces es muy lindo como ser un mensaje de ilusión, de esperanza, de no importa si ayer la cagaste. Hoy tienes oportunidad nueva porque hoy volvió a salir el sol y hoy tienes oportunidad de romperla en otra cosa o enmendar el error. Entonces eso es lo que hago todos los días, eso es lo que intento mostrar, concientizar lo que sí es el amor y lo que no es el amor. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a la gente de Conectados por haber estado también pendiente del programa. Y nada, hasta la próxima que me vuelvan a invitar, yo feliz de estar aquí. Pero esa vez por ahí 3 horas de programa. No, esto Vamos a hacer cortito. maratón de Conectados con Dave. Bueno, Dave, ¿y cómo te podemos encontrar entonces en redes sociales? Bueno, yo creo que lo van a poner ahí abajito, Sí. se escribe Davemont con doble T, @Davemont, se escribe, te dice Dave Mont, eso es como... Y ese es el teléfono de mi asistente si alguien quiere, pues como ya directamente una cita. Recuerda que las citas son virtuales, entonces pues Desde solicitar cualquier desde parte. el Ay, lugar guarda. donde esté. Es que venga, tomémosle la Es foto que al venga de guardémoslo pa... ¿Me puedes atender por mí? No, Dave, muchísimas gracias. Obviamente, qué chévere compartir estos espacios. Isa, se nos acabó el tiempo, pero entonces, rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Juan, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Isabel Buitrago 11. A mí me encuentran como FDavid26 en Instagram. Nos vemos dentro de 8 días con más programas, invitados, secciones, temas de interés general. Y obviamente todo lo que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao. Chao.